En mayo de 1954, dos periódicos estadounidenses publicaron una noticia que en aquel momento pareció una simple curiosidad sin importancia, pero con el tiempo se convertiría en la primera pista de uno de los enigmas espaciales más desconcertantes del siglo XX. Los diarios St. Louis Post-Dispatch y San Francisco Examiner afirmaban que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había detectado dos objetos artificiales no identificados orbitando la Tierra. La noticia causó sorpresa entre algunos círculos, pero no fue tomado en serio por la mayoría de los medios. Y es que en 1954, nadie, oficialmente, había lanzado aún un satélite al espacio. El Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, no llegaría hasta 1957. Entonces, ¿cómo era posible que ya hubiera objetos en órbita? ¿Quién los había colocado allí? ¿Y por qué el gobierno no ofreció ninguna explicación pública? En ese momento la Guerra Fría estaba en pleno auge. Estados Unidos y la Unión Soviética competían silenciosamente por el dominio aéreo, tecnológico y nuclear. Todo lo que oliera avance enemigo se ocultaba, se clasificaba o se silenciaba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con aquel informe. Desaparecieron como si nunca hubiese existido. Pero el misterio no terminó allí. Años más tarde, el objeto volvería a ser detectado, y lo más extraño era su órbita. No era una órbita común, como las que usaban los satélites lanzados desde Cabo Cañaveral o Baikonur. Era una órbita polar. Una órbita polar implica que el objeto se mueve de polo norte a polo sur. En lugar de girar alrededor del ecuador terrestre, este tipo de trayectoria permite que el satélite observe todo el planeta a lo largo de varias órbitas, haciendo barridos completos sobre la superficie terrestre. Pero en 1954, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética eran capaces de lograr una órbita polar estable. Los lanzamientos desde esas latitudes no lo permitían fácilmente, y el consumo de energía necesario para alcanzar ese tipo de trayectoria era inmenso. Y sin embargo, aquel misterioso objeto estaba allí, moviéndose desde el norte hacia el sur, en silencio, sin luces, sin señales, sin emisiones conocidas. Los militares lo llamaron anomalía orbital, pero algunos comenzaron a darle otro nombre, uno más simbólico, uno que reflejara su presencia oscura, silenciosa y enigmática. El Caballero Negro, un satélite que nadie había lanzado, un objeto que nadie reconocía como propio, y sin embargo ahí estaba, orbitando nuestro planeta. Con el paso de los años, los registros oficiales del Caballero Negro seguirían acumulándose en detecciones por radar, observaciones visuales desde el suelo, interferencias de radio inexplicables. Todo apuntaba a que algo real estaba allí arriba, observando, girando alrededor de la Tierra, sin nombre y sin dueño. Algunos teóricos empezaron a especular: ¿era tecnología extraterrestre? ¿Una sonda antigua puesta por civilizaciones perdidas? ¿O quizá un artefacto olvidado de un experimento secreto previo a la era espacial? Pero la pregunta más desconcertante seguía siendo esta: ¿cómo llegó allí antes de que pudiéramos llegar nosotros? El espacio siempre ha sido un misterio insondable. Parecía desafiar incluso las reglas básicas de la historia moderna. El Caballero Negro no hacía ruido, no emitía luz visible, no respondía a señales humanas, solo orbitaba de polo a polo desafiando a todos aquellos que intentaban explicarlo. Y este fue solo el comienzo, porque en 1960, 6 años después de aquel artículo olvidado, la historia volvió a encenderse. Esta vez con registros militares oficiales, con fotografías y con la confirmación de que ese objeto oscuro no era una simple fantasía. Era real, estaba allí, y nadie sabía de dónde había salido. A lo largo del tiempo, el Caballero Negro no solo ha sido observado desde la Tierra o fotografiado desde el espacio, también ha sido, según algunos investigadores, escuchado mucho antes de que se lanzaran los primeros satélites artificiales. Nikola Tesla ya afirmaba haber detectado algo anómalo. Durante sus experimentos con señales de alta frecuencia en Colorado Springs, aseguró haber recibido transmisiones inteligentes provenientes del espacio. No eran ondas naturales, ni ruido electromagnético, eran ciertamente patrones, secuencias que, para él, no tenían origen terrestre. Sus palabras fueron ignoradas durante décadas, hasta que aparecieron coincidencias inquietantes. A finales de la década de 1920, ingenieros noruegos comenzaron a notar un fenómeno extraño. Cada vez que enviaban señales de radio al espacio, estas volvían, con varios segundos de retardo, como si alguien o algo las devolviera desde una distancia orbital. Hoy en día, ese fenómeno se conoce como ecos de radio de largo retardo. Ninguna explicación científica ha logrado resolverlo por completo. No hay objetos naturales que causen este tipo de rebote con ese desfase. No hay satélites ni estaciones de transmisión que justifiquen ese comportamiento. Entonces surgió la hipótesis: ¿y si alguien está allá arriba,
escuchando y devolviendo lo que decimos. ¿Y si el caballero negro no es solo un objeto, sino un receptor activo, una especie de centinela flotando en silencio, interceptando señales, no para comunicarse, sino para observarnos, para medir cómo evolucionamos, para registrar nuestros avances y quizás nuestras amenazas? Varios investigadores han propuesto una teoría aún más desconcertante, que el caballero negro no fue lanzado durante el siglo XX, ni siquiera en los siglos anteriores, sino que lleva siglos, quizá milenios, orbitando nuestro planeta. Algunos aseguran que su órbita es demasiado precisa para ser casual, que cambia sutilmente de trayectoria como si pudiera adaptarse, y que su presencia es deliberada. Podría tratarse de una sonda enviada por alguna civilización anterior a la nuestra, un artefacto de observación autónomo, diseñado para permanecer invisible durante generaciones. ¿Y si no está esperando comunicarse, sino simplemente esperando? Muchos consideran esto pura especulación, y sin embargo, nadie ha podido explicar por qué ese objeto sigue apareciendo en radares. ¿Por qué fue fotografiado desde el transbordador espacial? ¿Por qué nunca se ha desintegrado? ¿Y por qué ninguna agencia lo reclama como propio? Hay quien sugiere que su propósito no es comunicarse, sino enviar información hacia afuera, hacia el espacio profundo, como si fuese una baliza de vigilancia, recopilando datos sobre la humanidad y retransmitiéndolos a otro lugar. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más perturbador, porque si eso fuera cierto, ¿quién está recibiendo esos datos? Tal vez no estemos solos, y tal vez nunca lo estuvimos. No sabemos qué es el caballero negro, no sabemos quién lo puso allí, ni desde cuándo. Lo único cierto es esto: sigue ahí, orbitando sobre nuestras cabezas, en completo silencio, esperando y ahora, te toca a ti. ¿Crees que este objeto es una sonda extraterrestre, una tecnología ancestral, o solo un malentendido alimentado por el misterio? Déjamelo en los comentarios, y si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal para descubrir más enigmas reales que superan la ficción. Dale like al video si quieres más relatos como este. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda siempre, a veces, lo más inquietante no es lo que miramos en el cielo, sino lo que nos está mirando de vuelta.